Trata de imaginar conmigo, católicos y no católicos, cómo sería tu vida, tu pueblo, tu país, si la Iglesia Católica no existiera. Tal vez la primera reacción de los no católicos sería, wow, sería una maravilla si la Iglesia Católica no existiera. Pero dejamos pasar la reacción inicial y dejamos entrar la verdad. Si la Iglesia Católica no existiera, no tuviéramos cosas como hospitales, universidades, educación para todos, caridad, no tuviéramos muchos de los avances científicos que tenemos, no tuviéramos la Biblia y los países de Latinoamérica serían paganos. ¿Por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica es la que ha tenido la mejor o la mayor influencia sobre nuestras sociedades occidentales? Muchos no se dan cuenta que se están beneficiando de las contribuciones de la Iglesia Católica. Están completamente ignorantes de la historia. Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. La pregunta que quiero tocar es eso. ¿Por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica? En mi experiencia, no todo lo que es anticatólico consiste en gritos y comportamiento grosero. También existe un anticatolicismo más sutil, que en cada oportunidad denuncia a la Iglesia Católica y se cree cada barbaridad que se dice en contra de la Iglesia Católica, sin necesidad de ir a las fuentes primarias para ver si lo que se dijo es la verdad o no. Y ese fue mi caso. Yo era protestante casi toda mi vida, los primeros 30 años de mi vida. Y aunque yo nunca era el tipo de persona que usaba groserías ni comportamiento grosero, sí era ese tipo de persona que sí creía todo lo que se dijo mal de la Iglesia Católica. De hecho, aquí tengo algo interesante que encontré el otro día, que es un ensayo que hice cuando tenía 17 años. Fui en la prepa. Fui a una escuela cristiana bautista. Y ese ensayo se llama, se traduce como la ceguera católica. Y lo interesante, aquí estoy escribiendo en contra de la Iglesia Católica. No estoy usando un tono grosero ni faltando respeto. Pero algo interesante que cuando lo estaba leyendo el otro día que vi, no sé si se puede leer, yo creo que no, que vi, esa es la bibliografía, ¿ok? Las fuentes que yo usé para escribir mi ensayo. Y todas las fuentes que usé para escribir mi ensayo son fuentes fundamentalistas y evangélicas. No tengo aquí fuentes católicas, no voy aquí a fuentes primarias. Entonces, ¿cómo puedo escribir un ensayo balanceado si nada más estoy escuchando un lado? Y ese es un buen ejemplo de lo que se hace muy comúnmente. Pero si quieres saber la verdad, realmente quieres saber la verdad, tienes que estar dispuesto a ir a las fuentes primarias, a ver los dos lados y luego a decidir cuál es lo correcto. Ese es un ejemplo.
En este video quiero tocar el lado negativo primero. Todas las exageraciones que se dicen en contra de la Iglesia Católica. Por ejemplo, pues primero quiero tocar el lado negativo y luego quiero ir a tocar el lado positivo. Las contribuciones que ha hecho la Iglesia Católica. Empezando con el lado negativo. Aquí en el canal La Fe de la Iglesia escuchamos muy seguido a esos tres que voy a tocar. El primero es eso, que la mayoría de los sacerdotes son pedófilos o homosexuales. Eso era algo que yo creía también cuando yo era protestante. Yo creía que la mayoría eran pedófilos. Y lo interesante es que yo ni siquiera conocía ni un solo sacerdote. Y yo ya había juzgado. No conocía datos concretos ni nada. De hecho, cuando hice la cosa, yo creo que más difícil que he hecho toda mi vida, cuando marqué a mi familia para decirles que me voy a ser católica, les marqué y les dije, y la primera cosa que me dijeron fue eso. ¿Cómo puedes ir a una iglesia donde la mayoría de los sacerdotes son pedófilos? Y lo interesante de eso es que la denominación de donde yo vengo tiene mala fama por tener problemas con eso. Entonces lo que estoy diciendo, fácilmente apuntaron los dedos a la Iglesia Católica sin ni siquiera ver dónde ellos están. Y hasta yo puedo nombrar pastores que tenían ese problema de la denominación de donde yo vengo. Entonces, en este punto no estoy defendiendo los criminales que hay, porque sí es malo y sí deben de recibir su castigo. No es tanto lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es que quiero contestar esta pregunta. ¿Los sacerdotes católicos son más probables a abusar a menores que a pastores evangélicos o pues gente no católico? Yo creía que sí, pero nunca fui a buscar datos concretos. Los números no mienten. Se han hecho estudios. Las compañías de aseguranza que cubren este tipo de cosas no cobran más a la Iglesia Católica porque tienen un problema más fuerte. Se han hecho varios estudios. En 2018 se hizo un estudio por 3 criminologistas que estudiaron casos de abuso sexual. Fueron a 3 compañías de aseguranzas que proveían cobertura para 165,500 iglesias y otros 5,000 organizaciones protestantes. ¿Okay? Reportaron 7,095 casos de abuso sexual hecho por clérigo y miembros, pues trabajadores en estas iglesias. Que eso es un promedio, era en un periodo de 20 años. Este es un promedio de 260 casos de abuso sexual en las iglesias evangélicas protestantes. Resultaba en un costo de $87 millones. ¿Okay? Ese mismo grupo hizo un estudio de los mismos 20 años en la Iglesia Católica para que si quieren buscar el reportaje o el estudio en inglés se llama John J. Report. Hicieron un estudio en los mismos 20 años y encontraron un promedio de 100 casos de abuso sexual. Entonces siempre estamos escuchando que ese es un problema que nada más tiene la Iglesia Católica, cuando en realidad, según este estudio,
hasta parece que es peor en las iglesias protestantes. No estoy aquí para apuntar dedos. Nada más estoy aquí para comprobar o usar datos concretos. Y si hay un ateo escuchando y pensando, eso es un problema con la religión. No, porque también se hizo un estudio. El Departamento de Educación hizo un estudio en 2004 en las escuelas públicas y encontraron que 1 de cada 10 alumnos en las escuelas públicas reciben algún tipo de avances sexuales por maestros y trabajadores en las escuelas públicas. Encontraron que más de 4.5 millones de alumnos están sujetos a avances sexuales. Ese es un número muy grande. ¿Pero escuchamos algo de eso en la media? No, casi nunca. Entonces, ¿por qué escuchamos de tantos casos en la escuela, en la iglesia católica? Tengo algunas respuestas a eso. Uno, que el mundo secular sí está en contra de la iglesia católica. Pues todo el mundo. Y por algo, lo voy a hablar sobre el tema al final. Otro es que la iglesia católica mantiene récord de todo. Las iglesias protestantes no están unidas, no mantienen récord de todo, pero las iglesias católicas sí. Y otra cosa es que la media sí exagera, porque lo que sucede es cuando saquen sus reportajes, hablan de un número grande de sacerdotes pedófilos, pero lo que no mencionan o apenas mencionan es que están hablando de décadas de tiempo, hasta 5 décadas. Entonces, hay que ser balanceados. Es un problema humano. Donde hay niños va a haber ese problema. No estoy defendiendo para nada a la gente que hace ese crimen. Pero lo que sí estoy tratando de contestar es esa pregunta. ¿Los sacerdotes católicos son más probables a abusar a menores? Y la respuesta es no. No son más probables. Por eso, las compañías de aseguranza no cobran más a la iglesia católica. Otra calumnia que escuchamos muy seguido, todo el tiempo, en los comentarios en el canal, si vas al trabajo, si hablas con un amigo protestante, es eso. La iglesia católica ha matado a millones de personas a través de su historia, especialmente en la Inquisición. Esta es otra calumnia que yo sí creía. De hecho, fue una de las últimas cosas que tuve que estudiar antes de hacerme católica, porque todo el rato estaba pensando, ¿cómo puedo hacerme católica si la iglesia ha matado a tantas personas? Una iglesia de Dios no va a hacer eso. ¿Millones de personas? Ok, vamos a ir a la historia. Okay. Hay un libro fundamentalista evangélico que cita que la Inquisición mató 95 millones de personas. Pero en los países donde se hizo la Inquisición. Pero esa es una imposibilidad. Ni siquiera había la población tan grande en estos países. ¿Okay? También quiero poner en contexto la Inquisición. Yo no estoy aquí para pintar todo color de rosa. Estoy aquí para hablar la verdad. En ese entonces, el sistema judicial fue diferente. La mentalidad fue diferente. Como hoy en día, voy a traer todo a hoy en día. Hoy en día, en algunos lugares, se usa la pena capital. Pero, ¿qué tal que en 100 años, que la gente en 100 años ven para atrás y dicen, mira, ejecutaron a personas, eso está mal, ¿ok? Voy a tratar de hacer eso mismo con la Inquisición.
Vamos a ver años atrás y vamos a tratar de ponernos en contexto de ese tiempo. 1. Que la Iglesia Católica ponía en importancia el peligro del alma. Era más peligro herejía, porque ponía en peligro el alma, que hacer crímenes que nada más ponían en peligro el cuerpo. La Iglesia Católica era la única iglesia. Entonces su trabajo era defender la fe. Pero la gente piensa que el propósito principal de la Inquisición era para ejecutar herejes. Pero uno de los propósitos principales de la Inquisición fue para asegurar justicia, que nadie fue condenado injustamente. De hecho, cuando yo estaba estudiando el tema, me sorprendí ver que el sistema judicial que ellos usaban en la Inquisición es exactamente como nosotros lo usamos hoy en día. El acusado tenía oportunidad de defenderse a sí mismo. También no fue solamente una persona que condenaba al acusado. No, había un concilio, como el jurado que tenemos hoy en día. Y antes o después de la sentencia, el acusado podía apelar el caso, muy parecido a lo que se usa hoy en día. Regresando al tema de que el peligro del alma es más grave que el peligro del cuerpo. Santo Tomás Aquino dijo, y está aquí en inglés, lo voy a estar traduciendo, que es más vil corromper la fe, en lo cual depende la vida del alma, que robar, lo cual nada más provee para la vida temporal. Entonces, si los ladrones son condenados a la muerte, mucho más deben ser los herejes que ponen en peligro el alma. ¿Okay? En ese entonces, a la gente que robaba también recibían la pena capital. Y es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Otra cosa, que no fue la iglesia que ejecutaban a las personas. La iglesia no tenía la autoridad. Fue el brazo civil que impusieron la pena capital. Sí, la iglesia sí fue la que hizo no sé cómo se llama la palabra en español, pero que determinía si era inocente o culpable. Pero fue el brazo secular quien imponía la pena capital. Otra cosa es que también habían castigos para los que acusaban falsamente a otras personas de herejía. El sistema fue muy balanceado. ¿Okay? Entonces sí, no puedo negar que sí habían muertes, a gente condenada a la muerte por herejía. Pero lo que yo había escuchado como protestante, que eran millones de personas, y eso simple y sencillamente no es la verdad. Y sabemos por qué. Por lo mismo, como ya había dicho, que la Iglesia Católica mantiene récord de todo lo que hace. Entonces tenemos récord de cada persona que fue ejecutada, y no fueron millones de personas. En un periodo, pues voy a hablar de la Inquisición española porque esa fue la más infamosa. En un periodo de 160 años se ejecutaron 828 personas en un periodo de 160 años de herejes. Eso nada más es un promedio de 5 por año. Que no fueron millones de personas. Y
Am, También quiero contestar esta pregunta. ¿Por qué hay tanta mala fama entonces? ¿De dónde salió tanta mala fama que usaban mucha tortura y máquinas de tortura, hasta dibujos, cosas así? ¿De dónde salió el número de millones de personas? Ese número salió de los protestantes en la Reforma Protestante. Es porque ya se había inventado la imprenta y los protestantes usaban eso. Imprimieron folletos con mentiras, demostrando instrumentos de tortura, también poniendo números de millones de personas, y no era verdad. Y tenemos esos folletos, podemos ver. Nada más requiere un poco de estudio para ir a ver lo que realmente sucedió. El problema es que esa mentira que ellos habían dicho se ha repetido una y otra vez. Y una mentira que se repite tantas veces se cree. Pero vamos a hablar de los protestantes. Juan Calvino, en su ciudad de Geneva, en un periodo de 18 años, él también ejecutó 58 personas. Eso es lo que se usaba en ese entonces, por herejía. No era algo extraño. También mandaron 73 personas a exilio y 900 a la cárcel. Pero aquí está la cosa interesante, que su ciudad nada más tenía una población de 20,000 personas. También en Inglaterra, Isabela, ella también mató 250 católicos. Y ella sí usó tortura de lo más horrible que uno puede imaginar. Ella fue una persona muy cruel. Especialmente a los sacerdotes. Y no solo eso. También en la Reforma, en los países protestantes, en las colonias de Inglaterra, aquí en los Estados Unidos, mataron más de 30,000 disque brujas, porque sabemos que no todos fueron brujas. Muchas veces nada más fueron pretextos para matar personas. Entonces, el imperio de Gran Bretaña fueron 30,000. Okay, esos números no son mentiras, no son exageraciones. En Alemania, más de 100,000 brujas, disque brujas. Entonces, lo interesante es que ellos han apuntado el dedo a la Iglesia Católica, la vil Iglesia Católica, matando a millones de personas, cuando realmente fueron ellos mismos que usaban tortura fea, que mataron miles de personas. Entonces, lo que estoy diciendo en este punto es que hay que estudiar, hay que saber la historia, no nada más como yo hice en ese ensayo. No nada más ir a las fuentes protestantes que te van a decir todo lo que quieres escuchar. No, hay que ir a las fuentes primarias. Hay récord, podemos saber lo que sucedió. Y el último que quiero tocar es que los católicos no evangelizan. Y eso se me hace muy interesante, porque voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Latinoamérica es católica cuando antes era pagana, si los católicos no evangelizan? Es una buena pregunta. Cuando en realidad lo que sucedió es que muchos misioneros llegaron aquí, dieron sus vidas, martirio, hasta hicieron todo lo posible para traer el evangelio a Latinoamérica. Por eso tenemos las buenas noticias de Jesús aquí en Latinoamérica.
Y otra cosa que quiero hablar sobre ese mismo tema es que, pero los Estados Unidos es un país protestante. Ellos no son católicos. No, los católicos no llegaron a evangelizar aquí. Pero vamos a regresar un poco más a la historia. Vamos a regresar antes de la Reforma a Gran Bretaña, a la isla, cuando era pagana. ¿Cómo llegó el Evangelio a la isla de Gran Bretaña? Fueron misioneros católicos. Estaba llena de paganos, de líderes paganos. Llegó San Patricio a Irlanda con las buenas noticias. No habían escuchado de Jesús, de la cruz, nada de eso. A Inglaterra llegó San Agustín de Canterbury. Gente que estaban dispuestos a dar todo, hasta sacrificar su vida para traer el Evangelio a Inglaterra. ¿Cómo escucharon las personas de Inglaterra de Jesús? No fue por protestantes, fue por misioneros católicos. Fue católico antes de ser protestante. Todas esas personas habían escuchado de Jesús por la obra misionera de católicos. Entonces, nada más son unos datos interesantes de la historia. ¿Cómo ha llegado las buenas noticias a todo el mundo? Ha habido misioneros católicos que han dado todo para traer el Evangelio a todo el mundo. Ahora, quiero tocar el lado positivo. Las contribuciones que ha hecho la Iglesia Católica en nuestro mundo. Yo no era consciente de eso cuando era protestante. En nuestra sociedad ha sido muy popular escuchar que todo lo bueno ha provenido de la Ilustración, de los críticos religiosos, de ateos científicos. Pero últimamente, más y más eruditos se están dando cuenta de la importancia de la Iglesia Católica para nuestra sociedad. No hay otra institución que ha tenido más influencia sobre nuestra sociedad occidental que la Iglesia Católica. Empezando con la ciencia. ¿Cuántas veces no has escuchado que la Iglesia Católica resistía todos los avances científicos? Una y otra vez se repita esa mentira. Pero ni siquiera tengo tiempo para hablar de todos los avances que se han hecho, pero quiero hablar de algunas. Fue la teología de la Iglesia que propuso que hay orden en el mundo y hay leyes naturales. Muchos sacerdotes eran científicos. Yo no sabía eso. Para mí un sacerdote y era todo. Pero muchos eran científicos de los más buenos que ha habido en toda la historia, incluyendo ejemplos como Padre Riccioli, Padre Atanasio Kircher, Padre Boscovich, unos científicos de primera clase. Otro dato muy interesante, se me hizo muy interesante cuando lo leí, que hay 35 cráteres en la Luna que llevan nombres de científicos y matemáticos jesuitas. Entonces, si no hubiera católicos científicos, ¿por qué hay nombres de ellos en la Luna? Otra cosa, que los jesuitas contribuyeron al desarrollo de relojes, pantógrafos, barómetros, telescopios reflectivos, microscopios, campos científicos como magnetismo, ópticos y electricidad. Ni siquiera nos damos cuenta cuánto los científicos católicos han hecho nuestras vidas hoy en día mejor por su trabajo, por su labor. La teoría de la circulación de la sangre, la posibilidad de volar, el efecto que la luna tiene en la marea oceánica. Todas esas cosas
fue descubierto por católicos. Mapa de las estrellas, control de inundaciones, los signos de sumar y restar. Otra cosa interesante, el apodo de la sismología es la ciencia jesuita. Y no solo eso, los jesuitas, que muchos de ellos eran misioneros, llevaron su ciencia, sus desarrollos científicos a todo el mundo, porque muchos de ellos fueron misioneros. Otros campos de ciencia, astronomía, geomagnetismo, meteorología, sismología, física solar y pronósticos del tiempo. Y la razón por eso es que querían ayudar con desastres naturales, riesgos sismológicos y cartografía. El padre de geología es un padre Nicolás Steno. Otro dato interesante, la Basílica de San Petronio de Bolonia fue construido ser el observatorio solar más preciso en todo el mundo por un astrónomo católico, Giovanni Cassini. La Iglesia Católica y sus miembros, sus sacerdotes, han contribuido tanto, nada más en el campo científico, a nuestra sociedad. Hoy en día disfrutamos de sus avances científicos. Ok, voy a ir al siguiente punto. El cuidado humanitario. En la historia de Europa fue un fenómeno nuevo. No se encuentra nada parecido en las sociedades griegas y romanas. Y es por la doctrina de la Iglesia. Aún hoy en día podemos ver eso. Muchos lugares que son para ayudar pobres son católicos. La universidad. La institución, como lo conocemos, viene directamente de la Iglesia Católica, con sus maestros, cursos, examinaciones, títulos universitarios. Por el tiempo de la Reforma, ningún gobierno secular había fundado más universidades que la Iglesia Católica. Entonces, es otra cosa muy grande que todavía disfrutamos en nuestras sociedades. Y también la idea de educación universal, la idea de la dignidad de todos los humanos, que todos pueden aprender. Un señor que se llama Eduardo Grant ha escrito sobre las ciencias medievales. Y también él dice que en las universidades el debate fue muy bienvenido. Muchas veces escuchamos que los católicos no permiten que la gente estén en desacuerdo con ellos. Pero podemos ver que en las universidades se apreciaba mucho el debate. Una manera para llegar a la verdad. Otro historiador que se llama Lowry Daly dice que la Iglesia Católica fue la única institución en Europa que demostraba interés consistente en la preservación y cultivación de conocimiento. Otra cosa, las ciencias económicas modernas. Todavía estoy en la categoría de la universidad. El origen de las ciencias económicas modernas se encuentra en la Universidad de Salamanca en España. Otras contribuciones. Días como Pascua y Navidad, que celebramos como días festivos públicos, todavía se celebran. Y esos eran festividades católicos. El calendario gregoriano, con la vida de Jesús como el centro. Es algo que siempre me ha gustado mucho, que en medio de todo el tiempo está la vida de Jesús gracias a los católicos.
tenemos el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo, porque la Iglesia Católica puso énfasis en la importancia de la vida de Jesús. En arte, arquitectura, música, creo que ni siquiera necesito hablar más sobre el tema. Se puede ver en todo el mundo eso. Acabando con prácticas paganas, porque fueron los católicos que llegaron a muchos países paganos llevando el evangelio. El siguiente se me hace muy interesante. Igualdad para la mujer. Muchos quieren atacar a la iglesia como una institución que no trata igual a las mujeres porque no dejan mujeres clérigos. Pero en realidad fue la Iglesia Católica que dio lugar a las mujeres. En el Imperio Romano las mujeres no tenían privilegios. Si se murió su esposo, ellas, las mujeres, tenían que casarse en 2 años. Y cuando se casaron, perdieron todas sus propiedades. Pero al contrario, la Iglesia Católica cuidaba de las viudas. Otra cosa son las santas. Eso para mí era algo nuevo, porque en mi iglesia realmente nada más fueron los hombres quienes pudieron realmente enseñar, tener posiciones de honor. Pero en la Iglesia Católica, pues empezando con nuestra Madre Santa María, pero también las santas, hasta pensamos en Santa Teresa de Ávila, que ella fue consejera a un papa. Entonces, es muy interesante ver que aunque no hay mujeres clérigas, pero sí hay mujeres muy honradas, que tienen escritos recomendados para todo católico. Entonces, esa idea de que la Iglesia Católica no tiene igualdad para la mujer es equivocado. Otra cosa, los monjes con sus horas de trabajo copiando la Biblia, si solo fue por eso. ¿Por qué? La imprenta fue descubierto en como más o menos 1440. Antes de eso, la única manera de tener una copia de la Biblia fue escribirla. Entonces tenemos 1400 años de historia de la iglesia. ¿Cómo sobrevivió la Biblia? Fueron por los monjes que pasaron años de su vida copiando Biblias para asegurar la preservación de la Biblia. Eso es algo que nunca había pensado como protestante. Pero es cierto. ¿Cómo tenemos la Biblia hoy en día? Mucho se debe al trabajo de los monjes que preservaban la Biblia escribiéndolo cada palabra. También la iglesia, una de las cosas cuando llegaron a países paganos, la iglesia católica abolió infanticidio. La iglesia siempre ha insistido en lo sagrado de una vida humana. Y eso es otra cosa que me empecé a dar cuenta cuando me hice católica o estaba estudiando el catolicismo. En mi iglesia bautista siempre hablábamos contra el aborto, pero nunca, de las nunca, levantamos ni un solo dedo para ir a la comunidad a hacer algo. Pero la iglesia católica son ellos quienes hacen las marchas. Sí hay algunos protestantes, pero mayormente son los católicos quienes realmente se preocupan por cuidar cada vida humana. Y eso me impactó, me impresionó mucho. Y el último que quiero tocar son los hospitales para la comunidad. Si la Iglesia Católica no existiera, no tuviéramos cosas como hospitales. Después del primer concilio de Nicea, empezaron a construir hospitales en cada ciudad con catedral.
No existían hospitales así antes. Fue un invento motivado por la misericordia cristiana. Gracias a la Iglesia Católica que existen cosas como eso, como hospitales, lugares para los pobres, lugares para la gente que necesitan ayuda. Entonces la pregunta es si todo eso es cierto, que he hablado del lado negativo, he hablado del lado positivo. ¿Por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica? Juan 15:18 dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Escuchen eso. Sin causa me aborrecieron. Es cierta. La gente no católica inventan causas para aborrecer la Iglesia Católica. Usan individuos malos que sí existen. Jesús dijo que iba a haber cizaña con trigo en la iglesia. Hasta exageran números. Todo para atacar la Iglesia Católica. Y lo interesante de eso, este versículo es uno que yo he conocido toda mi vida. Y quiero que escuchen lo que voy a decir. Pero por la versión de la historia que me contaron a mí como protestante, yo pensé que fueron cristianos como yo, que habían sido perseguidos a través de los siglos. Había escuchado de María Sangrienta. Y sí es cierto, ella mataba protestantes. Ella fue una persona por motivos políticos que hizo eso. Pero nunca, de las nunca, había escuchado ni una sola palabra de la persecución de la reina Isabela, la reina que mató a María Sangrienta y torturaba mucho en maneras muy feas a católicos. Nunca había escuchado de la guerra cristera. Me acuerdo todavía cuando escuché o cuando vi la película de los cristeros. Cuando terminó la película, yo sentí, no sé cuál es la palabra, sentí como no puedo creer que me engañaron. ¿Cómo es posible que algo tan grande sucedió en la historia, una guerra, y nunca había escuchado ni una sola palabra de esa guerra anticatólica, una persecución de católicos? ¿Cómo es posible que nunca había escuchado eso? ¿Cómo es posible que nunca había escuchado de Isabela? La verdad, cuando me empecé a dar cuenta de esas cosas, sí, tuve esa sensación de me engañaron. No, nada más había escuchado un lado y la verdad, fue un lado distorsionado de la historia. Otra cosa, una gran parte de mi vida yo había orado por los cristianos perseguidos en el Medio Oriente, yo como protestante. Pero cuando yo estaba orando por ellos, siempre tenía en mente que eran cristianos, pues, evangélicos o protestantes. Y un día, y eso fue cuando yo estaba estudiando el catolicismo, se me ocurrió la pregunta, ¿y esos cristianos que viven en el Medio Oriente, qué tipo de cristianos son? Y me fui a buscar. Y cuando me di cuenta que en el Medio Oriente creo que
eran como 95% de esos cristianos eran católicos y ortodoxos. Y cuando me di cuenta de eso, otra vez tuve esa sensación como que yo tengo tantos años orando por los cristianos en el Medio Oriente y realmente eran católicos y no sabía. Y lo mismo con China. Sí hay cristianos protestantes, pero la verdad, la mayoría y la gran mayoría de los cristianos perseguidos son católicos. Y pues la persecución continúa. Iglesias quemadas, siempre vemos eso. Sacerdotes matados. Seguido matan a sacerdotes. No tan seguido matan a pastores evangélicos. Reportajes de la media secular exagerados. Y cuando empecé a ver todo eso, y yo sabía de ese versículo de la persecución, yo pensé en mi mente, la iglesia perseguida no es mi iglesia bautista. La iglesia perseguida como Jesús había prometido es la iglesia católica. Todo el mundo odia a la iglesia católica. Primero de Pedro 4:12 dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Y escuchen esa parte. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Dios. A los católicos fieles que están escuchando, cuando te atacan en las redes sociales, en el trabajo, tus parientes que no son católicos, cuando te atacan, y te van a atacar si eres un católico fiel, si evangelizas especialmente. Cuando te atacan, ¿cuál es la reacción que debemos de tener? Alegría. Como dijo Pablo, no soy digno de que me persigan. Así debemos de sentir. Yo todavía, pues, tengo familia que pues no entienden mi decisión para hacerme católica. Y ya estoy como, antes estaba dentro del círculo y ya estoy como afuera mirando hacia adentro. Y a veces sí puede causar tristeza. Pero pienso que la reacción que debemos de tener es alegría. Gracias, Señor, por dejarme sufrir un poco por causa de tu nombre. Eso es un privilegio. Entonces, en lugar de reaccionar, tratamos de recordar eso. En lugar de reaccionar, sentimos alegría por sufrir por causa de Jesús. Y también quiero hablar a los no católicos que están escuchando, que tal vez tienen miedo a tomar el paso para hacerse católico, por miedo al rechazo. Yo sé, es algo real. Te van a rechazar. Pero también recuerden de ese versículo. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Jesús. En una medida pues poquita o una medida grande. Pero es un privilegio verdadero. Entonces, ¿por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica? Es porque es la Iglesia de Cristo y así lo prometió Jesús.